Listo. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida de parte de otros presentes. El día de hoy estamos reunidos para el tercer encuentro del pequeño ciclo que hemos organizado sobre espectros. Lo hemos titulado Existir entre espectros, imágenes filosóficas y políticas. Es un ciclo en el que hemos convocado a algunos investigadores en Latinoamérica, investigadores e investigadoras que vienen trabajando desde hace un tiempo, desde diferentes enfoques, la cuestión fantasmal y la cuestión espectral relacionada sobre todo con la violencia, con la política y con nuestro continente. El día de hoy nos acompaña Juliana Fausto, que es filósofa, es doctora en filosofía, trabaja en un grupo de investigación de antropología especulativa, es autora de un libro que, si no estoy mal, se lanzó el año pasado, que Sí, se sí. llama Las cosmopolíticas animales, en una gran La editorial. cosmopolítica de los animales. La cosmopolítica de los animales. Está editado en una gran editorial de Brasil que es N-1 y esperamos que prontamente sea traducido al español también para que pues lo puedan trabajar y lo podamos leer todos. El trabajo de Juliana entonces se mueve en una franja, digamos, entre animales y fantasmas, lo cual es una maravilla para nosotros. Juliana además está de cumpleaños y queremos también mandarle un gran abrazo y desearle lo mejor, que sean muchos años más. Es un gusto que lo celebre un pedacito del día aquí con nosotros. Entonces, bueno, también feliz cumpleaños. Mm, la idea un poco del espacio es la siguiente. Juliana va a tener alrededor de 40 minutos, un poco más, un poco menos, dependiendo lo que ella necesite. Y después de la presentación se va a abrir un espacio para que podamos conversar. Pueden formular las preguntas en el chat, pueden hacerlas abriendo el micrófono. Esta es una sesión en donde, como decía alguna de las participantes, creo que Andresa, pues seguramente será entre el portugués, el portuñol y el español. Entonces, ahí miraremos cómo lidiar con estos encuentros idiomáticos. Entonces, nada, no siendo más, te doy la palabra, Juliana. Muchas gracias por estar en este ciclo y por compartir tu trabajo. Gracias, Santiago. Hoy no hablaré de animales, pero de fantasmas humanos, sobre todo. Y agradeço a presença de Sebastián, que é a única pessoa que compreende mi portuñol quando quando vou mal. Pero yo tengo un texto escrito, voy a leerlo, por tanto creo que no habrá tantos problemas. Minha apresentação é intitulada El último beso de João e El cura sem cabeça. Passo a la leitura. Buenas noches y buenas tardes a todos, a todas, a todos los presentes aquí y a todos los otros presentes también. En primer lugar, quiero agradecer a Santiago Arcila por su generosa invitación para estar con ustedes y hablar hoy. Es un honor y una alegría, aunque frente a toda esta muerte que ahora nos rodea, especialmente en Brasil, como saben, donde la doble muerte, concepto de la antropóloga Deborah Bird Rose, hace la guerra a la vida. La doble muerte, quizá algunos o muchos lo sepan, no es solo la muerte, sino la muerte de la muerte, la extinción, el genocidio. No la muerte que compone el ciclo de la vida, sino la que impide el flujo del fenómeno de la vida, ante el cual no queda nada más. Eso es lo que
Desde dentro del círculo infernal que vivimos hoy en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro está en juego. Esto es lo que está en juego desde hace más de 500 años para las poblaciones amerindias. Esto es lo que está en juego también para una multitud de pueblos más que humanos, animales, plantas y, me atrevería a decir, de alguna manera también para los muertos, los espíritus, los dioses. Es entonces también desde este lugar de vergüenza, el afecto de los supervivientes, como nos enseñó el gran Primo Levi, igualmente el afecto que desencadena la escritura, según el corolario de Deleuze, la vergüenza de ser hombre, de ser humano, un cierto tipo de humano, al fin y al cabo, ¿qué tipo de humanidad creemos que somos? Se pregunta uno de los mayores pensadores de hoy, Ailton Krenak, que me dirijo a ustedes hoy. También hablo desde una tierra que fue usurpada, tierra guaraní, Cangang, Xocleng, Xetá. Hablo desde un edificio que fue construido sobre una de las fuentes de un río llamado Juvevé por los colonizadores, de quien también desciendo. Como aprendi de Dona Haraway, es importante saber heredar las historias, porque forman parte de lo que nos hace y de lo que hace a los mundos de una manera muy concreta. Eso es un poco lo que quiero hablar hoy, y para eso tengo que volver brevemente a Marx, o al menos a cómo se heredó a Marx. Como sabemos, la espectrología, ontologia, al menos en la forma en que figura en la academia, tiene sus orígenes en el pensamiento derridiano, concretamente en su libro Espectros de Marx, de 1993. También sabemos que el desarrollo y la transformación de este concepto o área de conocimiento se produce a grandes pasos, y destaco como ejemplo la monumental obra de Fabián Ludueña, La Comunidad de los Espectros. Pero me gustaría detenerme brevemente en Derrida, que invoca fantasmas en nombre de la justicia, no de derecho, fantasmas que son siempre más que uno, de los difuntos y de los no nacidos, que invoca un principio de responsabilidad frente a los fantasmas. De nuevo, como aprendí de Haraway, me gustaría destacar que entiendo la responsabilidad como la capacidad de responder. ¿Sería Derrida capaz de conjurar a los fantasmas para devolverles la mirada, como haría uns anos después con su gatita, desnudo en el baño? El fantasma nos mira y estamos como ante él, vivos, animalizados, monstrificados y más. ¿Qué pensamiento empieza quizás ahí? Somos los herederos de Marx, nuestro tiempo lo es, y sus espectros nos persiguen en un doble sentido. La conjunción de en los espectros de Marx opera tanto en genitivo como en acusativo. Se trata, pues, de este espectro que nunca es solo uno y de aquellos que rondan Marx, conjurados por él para que su espectralidad sea exorcizada. De los exorcismos pasados, operados por Marx, y de los actuales, por los antimarxistas. Conjurar es firmar un pacto, y que el exorcismo es un acto performativo. Aunque el filósofo no ha conocido a ningún scholar que como tal haya tenido algo que ver con los fantasmas, quizás olvidando a William James, y que termina su libro exhortando a esta rarísima tropa, considerando que la mayor parte de la humanidad se relaciona con los fantasmas, a dirigir-se a ellos. Thou art a scholar, speak to it. ¿Ustedes me comprenden? Estoy hablando. Okay. Esta mala relación con los fantasmas y la sed de exorcismo crítico fue muy bien expresada por el filósofo, activista y actor Russell Means,
miembro del pueblo Oglala Lakota, quando pronunciou, a propósito de uma disputa sobre a orientação política da ocupação indígena de Wounded Knee em 1973, que não podia simpatizar com nenhuma teoria política ocidental, de esquerdas ou de direitas, já que todas eram, e lo cito, a mesma vieja história. Com a mesma história, o autor se referia a lo que poderíamos chamar conjunto de cercamentos, enclosures, mentales e materiais, ou, em término, a mecanização do mundo. Invocando a Newton, Descartes, Locke e Adam Smith, pero também a Hegel e Marx, Mins identificava as revoluções intelectuais catalisadas por estes pensadores, a que chama, não sem certa ironia, o potencial revolucionário de Europa, a uma crescente abstração da mentalidade, que, e lo cito, eliminava a maravilhosa complexidade e espiritualidade do universo, sustituindo-las por uma sequência lógica. Esto es lo que se llamó eficiencia. Que ha dicho isso. Uma separação entre a mente e o ambiente, o entorno. Este diagnóstico, que coincide com o que se denomina o desencantamento do mundo, esconde para Isabel Stangers e Felipe Piñar, autores de La Brujería Capitalista, uma operação inversa e perversa, o embrujamiento do mundo através de único sistema hechicero. Os autores, para escapar da mesma história de sempre, aquela que, arrancando a la humanidade del mundo sensible, dotando solamente a primeira de agência, opone los que sabem a los que creem. Se lançam a campo que, eles mesmos admitem, é peligroso, pois considerado risible por los herederos de la casa de brujas, pero que consideram o único possível frente a la fuerza del capitalismo, que é pensarlo como sistema de hechicería. Este hechizo é tão pregnante que há muita fé em la máxima atribuída a Jameson de que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim del capitalismo. Se trata efectivamente de uma questão de mundos, pues lo que está en juego es una serie de luchas sobrenaturales en el sentido de pliegues ontológicos, lo sobrenatural como un pliegue ontológico. La perspectiva pragmática de los autores da cuerpo al problema. Los mundos no están acabados, sino que en su confección se encuentran, se desajustan, cream e deshacem conexões, formas de viver e de morir. Stangers e Piñar nos invitam a los lectores Stangers e Piñar no invitam a los lectores a creer em la brujería, pues la creencia ya estaría en el lado opuesto de la verdad, sino a verificar su eficacia. Nuestro mundo racional, que se ríe de los pueblos que aún tienen los ojos cerrados y creen en la brujería, no tiene, en cambio, ninguna protección contra los ataques hechiceros, que serían precisamente aquellos lanzados por el capitalismo. Sistema de hechicería sin operadores que se consideren como tales, el capitalismo captura, sin embargo, las almas y extirpa la política del mundo. Tomar em sério a proposição de que alguém ha vendido su alma ou que estamos embrujados é empezar a pensar a ação política mais allá de la crítica, ou quizás a uma noção reformulada de la crítica, em la que esta entra em núpcias com el devenir. E lo cito:
Saber que não se critica em nome do que se sabe, sino en el movimiento mismo en el que nos hacemos capaces de pensar y sentir de otra manera. Fin de cita. En un desplazamiento de lo que ya se sabe a lo que se puede aprender. Atrever-se a ser pragmáticos, animam los autores, de modo que abandonemos el terreno seguro de la verdad que se opone a la opinión para tomar la verdad como nada más allá o acá de, lo cito, su verificación, es decir, el modo en que se puede producir consecuencias que guíen la acción. Fin de cita. Una orientación fundada en el pragmatismo, pues, como arte de las consecuencias, puede comprobar cómo las palabras y los gestos se hechizan para urdir colectiva y situacionalmente antídotos o contrahechizos. En el mesmo espírito, me parece, sigue la filósofa Vinciane Desprez, que em seu livro de 2013, O Bonheur de Mort, aborda a questão da relação com os muertos de uma maneira diferente a del trabalho de duelo, del trabajo del duelo e el régimen simbólico. La primeira, aparte de referir-se unicamente a los que vivem, tendría como finalidad el olvido de los muertos. Al final del trabajo del duelo, cito Freud, el ego vuelve a ser libre y sin trabas, como sabemos desde Freud al menos. Esto está en Luto y Melancolía. Duelo y Melancolía, creo. La postulación del régimen simbólico, por otra parte, liberaría al académico de investigar a los muertos, ya que su atención recaería en el sentido metafórico de los discursos y prácticas de aquellos que mantienen relaciones con los difuntos, sin que sea necesario tomar en serio su existencia. Según Desprez, Philippe Descolat le sugirió que los blancos inventaron lo simbólico en sus encuentros con los otros para no volverse locos. Interesada en cómo los muertos pueden perseverar, Desprez recurre entonces al concepto de modos de existencia de Etienne Souriau y la obra influenciada por el filósofo de Bruno Latour y de Stengers. No se trata, pues, para ella de averiguar si es cierto o no que algo continúa después de la muerte, sino de comprender cuál es el modo de estas existencias para, a partir de ahí, aprender qué regímenes de veredicción son adecuados a estos seres. Y no solo eso, sino también aprender cómo los vivos son interpelados por los muertos para que estos puedan seguir existiendo y qué cuidados conlleva esta combinación transexistencial, entre otras cosas. Si digo todo eso meio a modo de prólogo, es porque pretendo tomarme en serio la existencia de los fantasmas. No creo que sea honesto transformar los espectros en un filosofema, como es el animal, este concepto vaciado de especies, pueblos y sujetos animales, multiplicidades de formas y modos de vida capaces de devolver la mirada. Yo lo haré a través de alguns fantasmas. Começar citando a Marx e Engels. Un espectro ronda Europa, el espectro del comunismo. Desprez comenta que los muertos plantean, sobretudo, un problema de geografía, de espacio, y no de tiempo, aunque este último sea crucial. Y la cito. No hemos dejado a lo largo de nuestra historia, y la invención del purgatorio no es más que un otro ejemplo, de buscar un lugar en el que alojarlos, en el que cobijarlos, desde que podamos continuar la conversación. Donde quiera que haya un muerto activo, existe la designación de un lugar. Fin de cita.
¿Cuál es la diferencia, por tanto, del espectro del comunismo que rondaba Europa en 1848 y aquello que llegó a Río de Janeiro en el litoral sudeste de Brasil? O más bien, ¿qué le ocurre al propio fantasma de Marx, el cura Merrill, de la película The Exorcist, el cura Merrill alemán que obliga a los espectros por el poder de la crítica cuando ronda a un obrero brasileño, un bandista, hijo de Ogum Beramar, en la periferia de Río de Janeiro. Este hombre, João, líder del sindicato de metalúrgicos en el estado de Río de Janeiro, fue despedido sin ningún derecho laboral en ocasión del golpe militar de 1964 que instauró la ditadura en Brasil, bajo la acusación de, y cito la acusación, de paralisar las actividades de FENEME. FENEME era a Fábrica Nacional de Motores, paralisar las actividades de FENEME durante el gobierno de João Goulart, incitando a los trabajadores a la lucha de clases y promoviendo agitaciones en los círculos sindicales. Fin de cita. La historia de las sociedades hasta hoy existente es la historia de la lucha de clases. Que las clases dominantes tiemblen ante la idea de una revolución comunista. En ella, los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar. Trabajadores de todos los países unidos. Estava na beira da praia, quando vi 7 ondas passar. Estava na beira da praia, quando vi 7 ondas passar. Abra as portas, gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravá. Abra as portas, gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravá. La fábrica, el sindicato, el terreiro, el espectro de Marx cruzando la Gran Calunga. La Gran Calunga es como en Umbanda se llama el océano, que es un nombre para océano y también un nombre para cemitério. Então, pensemos en el tráfico de Atlântico. El espectro de Marx cruzando la Gran Calunga, custodiada por Ogum Beramar. Pediu permisso? Martes é su dia, é dia de Ogum, assim que eu lo pido. Ogum está relacionado com a metalurgia para a fabricação de ferramentas. Beramar odia a injustiça. Dizem que seus filhos são muito valientes, pero explosivos. O escritor brasileño Paulo Leminski escreveu em 1975 livro experimental chamado Catatal, uma obra maestra em la que Descartes chega a Brasil. Não sei se vocês conhecem, é uma obra maestra, livro experimental fantástico. Desde o ponto de vista de Descartes. Algo que quase ocorreu em la história. Descartes quase ha venido a Brasil. Descartes en Brasil, en primera persona, en otra tierra, solo puede concebir otro cogito, o mejor dicho, participar en otro proceso de modificación. Citaré algunas frases de este libro. Yo soy un proceso. Somos todo dudas. Uma hipótese contra lo absoluto. Piensa, yo aquí. Hagamos um acto, entremos en el tiempo, prestigiemos el mundo. Eso es todo. Fin de cita. El espíritu de Marx, igualmente, no llegó a una tierra de nadie, sino a un lugar intensamente poblado por otros espíritus, a los que no conocía.
La cuestión aquí, como ven, no se refiere a la psique de las personas que vivían en Brasil o a cómo se produjo la recepción de las ideas marxianas frente a un entorno psicosocial determinado. Lo que yo sugeriría es que este espíritu tuvo y tiene que lidar con otras comunidades espirituales y fantasmas. ¿Cuál es el lugar de la lucha de clases? La acusación que llevó a João a la cárcel, cuando es percibida desde este punto de vista cósmico, cuando se convierte en una lucha de mundos. Es posible vislumbrar el misterio de la complicada red de relaciones, alianzas, enemistades, coaliciones y traiciones transexistenciales que una mirada exorcizada percibiría como una mera lucha entre hombres. En una hermosa canción en homenaje a Carlos Marighella, Caetano Veloso canta que los comunistas guardaban el sueño. ¿Vosotros conocen Marighella? Fue un político y guerrillero brasileño. Una figura muy importante. Acá. Caetano Veloso canta que los comunistas guardaban el sueño. Según su biografía escrita por Mário Magalhães, Marighella se declaraba ateo, una especie de dogma que le sopló al oído el espectro de Marx. Pero, nieto de una mujer esclavizada, era hijo de Oxóssi en el candomblé. Eso es solo uno de los ejemplos que, entendido como una paradoja por algunos, revela cómo esta tierra se resiste a la crítica. Me atrevo a preguntar entonces, ¿quién visitó estos sueños? Considerando otra estrofa de la misma canción en la que el poeta se pregunta, ¿quién y cómo fará con que a terra se acenda e desate seus nós, discutindo-se clara, Iemanjá, Maria e Ara, Inhansã, Catijaçara. Marighella foi assassinado em 1969, um ano depois da promulgação do ato institucional número 5. João, detenido em 1964, foi liberado esse mesmo ano. No soy capaz de decir lo que este tipo de encarcelamiento hace al espíritu de alguien. En el 68, con el AI-5, una época en la que, segundo su mujer, todo el mundo se moría o desaparecía, se trasladó con ella y su hijastra a Pernambuco, en el nordeste de Brasil. El hijo bastardo de un terrateniente encontró refugio allí. La vida no fue fácil. La punibilidad de su delito se extinguió en 1970, pero ya era tarde. El fantasma de Marx le había abandonado y no había mar en aquel pueblo. Allí, quienes lo asediaban eran otros espíritus más macabros, que já não soplavam sueños de justiça cósmica ou terrenal. Solia beber, era violento com sua família. Sua mulher e sua hijastra se convirtieron en los objetos favoritos de este fantasmagórico complexo de alianças e obsesiones. Imágenes de cavalos golpeados, botellas quebradas, gritos en la noche. La imagen de un gran embrujo, un gran espanto, un espectro que ronda por los oscuros sótanos de la dictadura y los dormitorios de las casas. Un hombre que entra, se pone los dedos sobre los labios y dice, shh, roba la voz, censura, te hace calar. Lo que sucede después es una tortura. João murió en 1972 en un accidente de coche en estado de embriaguez.
Tenía la cabeza rota y la sangre goteaba en el suelo como el manantial de un río infernal. Sostenía com uma mão o para-brisas del escarabajo Volkswagen que conducia. Eu queria mostrar esta imagem. É isso que eu tinha em la mano. Este objeto fantasmagórico que existe hasta hoje. Esse mesmo ano se comemorou o 60º de la independência del país chamado Brasil, governado entonces por el sádico general Emílio Garrastazu Médici. Se hablaba de um milagro econômico, se iniciava a construção genocida de la transamazônica e seguiam desaparecendo cadáveres, personas. Os artesanos humanos e extra-humanos, llamémosle demônios ou não, de la dictadura, em um ato de nigromancia maldita, decidieron traer el cadáver de Dom Pedro I, primeiro imperador, desde Portugal al país. En su malvada relación con la doble muerte, conspiraron para transformar al portugués en un mito nacional, militar que había sido. Tirar o compartilhamento, não apareceu a maçaneta. Não? Não, você tem que escolher a tela que você vai compartilhar, o aplicativo. Não apareceu a imagem que gostaria de compartilhar. Depois faço isso. Perdão. Bom, bueno. Esse mesmo ano se comemorou 1972, o 60º da independência do país chamado Brasil, governado entonces por el sádico general Emílio Garrastazu Médici. Se hablaba de um milagro econômico, se iniciava a construção genocida da transamazônica e seguiam desaparecendo cadáveres, personas. Los artesanos humanos y extrahumanos, llamémosle demonios, o lo que quieran, de la dictadura, en un acto de nigromancia maldita, decidieron traer el cadáver de Dom Pedro I, primer imperador, desde Portugal al país. En su malvada relación con la doble muerte, conspiraron para transformar al portugués en un mito nacional, militar que había sido. Pedro, el militar, junto a Médici y su podrida orgía. El cuerpo salió de Europa el 10 de abril para ser entregado al gobierno brasileño el 22, fecha de la invasión portuguesa, 22 de abril. Después, el féretro con los restos mortales recorrió el país, visitando todas las capitales. No era un culto a los muertos, sino un culto al acto de matar. Se podría decir que lo que se veneraba en aquel ataúd que contenía el cráneo centenario de un noble era su letalidad o supuesta letalidad como jefe militar. Pero ese sigue siendo demasiado poco. Fue el propio ataúd, destino de los cadáveres, que se elevó a símbolo nacional. El próximo año, 2022, se celebra el bicentenario de la independencia. Se habló de conmemoraciones, pero desde el año pasado, según informes de prensa, el Ejecutivo se ha alejado de estos planes. Estamos viviendo otro genocidio. Estamos de nuevo bajo un gobierno altamente militarizado. Hay 6.000 militares ejerciendo funciones civiles a nivel federal. Brasil está, una vez más, en nupcias con la doble muerte. Pero no la tierra. Muchos pueblos y una miríade de fantasmas que luchan aquí en el tiempo presente y
y en otros que no podemos percibir. La esposa de João tuvo la oportunidad de hablar con la última persona que lo encontró con vida. Era un amigo que dijo que lo había observado borracho y le pidió que descansara en una hamaca hasta que se sintiera mejor. João se negó, diciendo que no podía hacer eso, que tenía un amigo en el coche, que no podía dejarlo esperando. El compadre miró el escarabajo y notó que estaba vacío. João insistió en la presencia de este amigo. No podía fallarle. El compadre estupefacto no sabía qué más decir. João fue a la muerte con el compañero que solo él podía ver. Mi padre me contó varias veces la historia de un cura sin cabeza que deambulaba por ciertas playas de Ilha de Governador, donde me crié, donde él también creció. Es una historia que heredó de su padre, Félix, un mestiço. La Ilha do Governador, en la zona norte de Rio de Janeiro, estaba habitada por vários pueblos como los Tupinambá y los Maracajá, la gente del gato, que algunos dicen que es una denominación despectiva dada por los Tupinambá a grupos tupiniquim, todos ellos praticantes de la antropofagia ritual. En su viaje a la França Antártica, relatada en lo clásico História de un viaje hecho a la tierra de Brasil, de 1578, Jean Delery narra haber presenciado en la Ilha do Governador, entonces llamada Ilha Grande o Ilha Bela por los franceses, más de un episodio de lo que llama la ferocidad de estos pueblos. Quando não logra resgatar a um prisioneiro que será assassinado em um ritual antropofágico, Delery comenta que, e lo cito, vimos los pedaços del pobre Antônio colocados em el moquém. El moquém é um tipo de assado. En el moquém. E como sabiam que nos haviam enganado, los Tupinambá los haviam enganado, nos mostraram suas cabeças com grandes risas. A menudo me he perguntado se este sacerdote sem cabeça não era o fantasma de um devorado, condenado a vagar por los siglos por los crímenes cometidos contra a terra indígena e seus hijos. Hoy hay muchos sacerdotes, muchos más pastores neopentecostales. E, aunque dizem que os Tupinambá e os Maracajá são pueblos extintos, os Tupinambá de Olivença e os Tupiniquim seguem vivos. El cacique Babal de los Tupinambá respondeu há umas semanas que hacía su pueblo para não morir de qualquer maneira. Como é não morir de qualquer maneira? Habló de câmaras e abogados, por supuesto, pero destacou que, em primeiro lugar, necessitavam por fortalecer-se espiritualmente, para que as ameaças não lhes quitassem o direito a sonhar e a vivir sonrientes, felizes e jugando. Delery, que foi pastor, pero não foi devorado por los antropófagos, afirmou em seu livro de viajes que os Tupinambá não tinham religião, nem ideia de divinidade, nem ritual ou oração pública ou privada. Outro célebre religioso que se librou de ser comido, André TV, corroborou esta tese com seu testemunho, e lo cito. Tiene religión, ni escrituras, ni prácticas rituales, ni conocimiento de las cosas divinas. Sin embargo, en Singularidades de la França Antártica, de 1557, el fraile franciscano dedicou um capítulo a insultar a los chamanes, no se antes considerar la relación de los salvajes americanos con los fantasmas y los sueños. E lo cito, é uma cita um pouquinho maior.
Una cosa, TV dice, una cosa admirable que ocurre con estas pobres criaturas es que, aunque no sean sensibles por estarem privadas del uso de la verdadera razón y del conocimiento de Dios, están sujetas a diversas fantasías y a las persecuciones del espíritu maligno. La primera vez que oí estos casos, pensé que no eram más que histórias fabulosas, hasta que vi personalmente a um cristiano exorcizar este espírito maligno simplesmente invocando e pronunciando o nome de Jesucristo. Le dan uma enorme importância a seus sueños, pensando que todos eles devem hacer-se realidade pouco depois. Os salvajes têm outra crença estranha e absurda. Há uns poucos entre eles, chamados chamanes, a los que consideram verdadeiros profetas, a quem les declaram todos os sonhos para que los interpretem, seguros de que suas palavras são de hecho verdadeiras. Indeciso. É especialmente interessante observar no texto de TV como os espíritos malignos são imediatamente exorcizados por el poder de um nome, de um discurso. Um acto performativo, diria Derrida. Igualmente interessante é o juízo del sueño como fantasia sem relação com o mundo real. Me parece que há uma conexão entre ambas coisas, já que a catequesis tiene como um de seus objetivos a centralização do poder espiritual, que está, como hemos visto, vinculado ao mundo material. O problema é que os fantasmas, espíritos e espectros têm a característica de persistir. Davi Copenhague, líder Yanomami e xamã, luta com a ajuda de outros chamanes contra a caída del cielo, el fim de este mundo. Para isso, participam em um complejíssimo entramado poblado por espíritos que les ayudan mientras são acosados ou ajudados por outros espíritos e entidades, em uma rede que hace que a geopolítica internacional parezca um juego pueril. Según Copenhague, lo que nosotros chamamos espíritos, los Shapiri, los verdaderos dueños del bosque, consideran a los pueblos humanos vivos del bosque como el pequeño pueblo fantasma, porque en general son ciegos a su luz y mueren muy fácilmente. No por casualidad, esta misma gente fantasma, los Yanomami, nos considera a nosotros, la gente de la ciudad y de la mercancía, como fantasmas de fantasmas. En ese grande complejo político, el sueño es una parte fundamental. También lo son los espíritus. Es importante saber entender el significado de un sueño. É importante saber como tratar com os espíritos. É importante saber que há espíritos por todas partes, soplando, acechando, inspirando, acosando, habitando, coabitando, haciendo, co-creando mundos. O homem ilustrado, al pretender arrojar luz sobre todo, no solo ha perdido el contacto con lo que necesita de las sombras para florecer, sino que se ha vuelto ciego a lo más siniestro que puede esconderse en ellas, por no hablar de los peligros de lo que se esconde a plena luz. Já termino. Quando a esposa e a hijastra de João puderam finalmente descansar el dia de sua muerte, cada uma de ellas se dirigiu a suas respectivas habitações. La mujer se acostou en la cama. La hijastra de 16 anos também se acostou. La casa estava llena de gente, como suele ocorrer en esos momentos. Por isso, ninguém se sobressaltou
cuando oyó entrar alguien. Permanecieron agotadas en la misma posición en la que se habían acostado. La mujer sintió un cuerpo tumbado a su lado y un beso cerca de sus labios. La hijastra, un beso en la mejilla. Abrieron los ojos. Nadie. Nadie. Ambas estavam seguras, neste momento, de que era o último berro de João. Em 2007, durante o segundo mandato de Lula, se declarou uma amnistia política post-mortem a ele, um fantasma amnistiado. Para su viuda, esto significou o fim de uma larga pesadilla. Pero não puedo evitar pensar nesse último beso. Que queria dizer? Foi solo uma despedida? Ou contenía uma petição de perdão por lo que les había hecho passar a la mujer e a la niña, em um retorcido intento de suturar las heridas abiertas? Poderia ser que, em sua vida de fantasma, João hubiera recordado sus sueños e viniera a transmitirlos? Não lo sé, não puedo saberlo. Pero tampoco puedo dejar de pensar en ello. João, espanto e espantado, es uno de los fantasmas de mi vida. Su mujer es mi abuela, la chica mi madre. De ellas heredé muchas historias, muchos fantasmas y sueños compartidos. La confianza de que el final no es el final, en muchos sentidos. Hay vida en nosotros y en todas partes. También hay más. A ellas dedico mi charla hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juliana. Realmente muy conmovedora me pareció. Tiene además un asunto entre la literatura, no sé, lo sentí una narración muy como que abraza y que plantea una serie de asuntos que podemos ir conversando. Les propongo, nada, abrimos el espacio para los que quieran participar con preguntas, con comentarios. Pueden escribirlos en el chat o pueden participar de viva voz. Este es el espacio entonces para conversar. Adelante el que quiera. Pero no es literatura, es toda verdad. No, claro. Todo lo que dice es verdad. Hoy esas historias desde que soy una niña muy chiquita. Yo tal vez me refería a la literatura porque no suele encontrarse una forma de hacer filosofía que también sea potente narrativamente. Y eso es lo que me pareció interesante, pues una de las tantas cosas. Bueno, mientras alguien se anima, yo entonces voy a meter la cucharada. Hay varios asuntos que me parecieron interesantes. El primero quizás es esa idea con la que inicias que tiene que ver con la doble muerte o la muerte de la muerte, ¿no? Y uno a lo largo de la intervención va entendiendo, ¿no? Cómo hay un clima y hay una geografía donde esta muerte de la muerte está operando y tú lo relacionas directamente, siento yo, pues, con la actualidad, en el caso de ustedes, con Bolsonaro y como con una violencia que todo el tiempo está ahí, que no cesa, ¿no? Como que también es una violencia que parece que se va a superar y vuelve y emerge y vuelve y emerge y vuelve y emerge. Y uno siente ahí también esta otra dimensión del capitalismo hechicero, ¿no? Como si conjurara una y otra vez la muerte de la muerte y solo se pudiera
articular la vida de una manera, bajo una forma de explotación, etcétera. En este entorno, no sé, me gustaría si pudieras desarrollar un poco más el asunto que hablaba sobre la herencia. O sea, hay una herencia, ¿no? Que viene también de esos espectros, ¿no? De los muertos que han sido asesinados. Hay una herencia también que viene de un tipo de activismo o de lucha política. Hay una herencia que parece que frente a la cual somos responsables y nuestra responsabilidad tiene que ver con una especie de resucitar esa herencia, ¿no? Volverla a traer. No sé si me gustaría saber si pudieras decir algo más sobre la herencia, o sea, sobre la idea de la herencia en relación a lo fantasmal, lo espectral. Isso me recuerda a um texto de Stangers que você deve conhecer, que é Reclaiming Animism, em lo qual ela habla de que não se trata de, assim como Benjamin, não se trata de descobrir el pasado como el de hecho fue, pero de reactivar una potencia, reactivar algo en pasado, de modo que nuevas potencias para nosotros hoy se tornem disponibles. Ella faz hace isso a partir do trabalho de uma bruja neopagã estadunidense, norte-americana, que é Starhawk. Então, que não se trata de saber como as brujas de fato fueron, pero de heredar isso, heredar uma certa ideia, um conjunto de ideias, um conjunto de práticas e de relações, de outros modos de relação, de modo que algo hoje se presente para nós como vivo, algo que não era vivo, que não poderíamos ver. Y creo que todo ese juego de herencias tiene de responsabilidad, de respuesta, de esta mirada de vuelta, tiene algo que ver con eso, con este tipo de reclaim, de reactivación o de activación de algo que não estava disponível, não poderíamos ver mais, não poderíamos ver certamente por causa da hechiceria capitalista que nos torna cegos a outros modos de existência, outros modos de vida, a outras possibilidades, né? Então, penso em esses dois trabalhos de Stangers que considero fundamentais para pensar estas questões que são Reclaiming Animism e La Sorcellerie Capitalista, que foi traduzida em espanhol na Argentina, a brujeria capitalista. Gracias. Que habla de eso, pero tú has dicho otras cosas a respecto de la doble muerte. La doble muerte es un concepto que creo muy potente y curiosamente surge de los estudios de extinción.
Deborah Bird Rose foi uma antropóloga que trabalhava com populações aborígenes em Austrália e também com a relação humanos-animales, sobretudo com as relações humanos-animales en estas poblaciones. Fue pensando en la extinción de las especies que en un artículo belísimo llamado What if the angel of history was a dog? Ajá. Questo perro no es cualquier perro, pero es un dingo. Lo perro selvagem australiano que mantém relações ancestrales com certos pueblos aborígenes. Mas surge de um contexto de extinção animal, pero que estamos penso que estamos em um momento tão terrível e sobretudo em Brasil agora, não sei se vocês acompanham as notícias de acá e chegaremos a 500.000 muertos a fim de abril. Estamos perto de 400.000 muertos. Mueren cerca de 3.500, 4.000 personas por día aquí, acá. Bien, bueno, Juliana, aquí en el chat hay un comentario de Sebastián que dice, este sería un realismo espectral radical, el tuyo, para llevar a otro límite la idea de Juliana Martínez, que fue una de las investigadoras que nos acompañó el primer día. Ella hablaba del realismo espectral y Sebastián propone que hay algunas relaciones con lo que tú presentaste. No sé si Sebastián quiera desarrollar un poco más o a ver cómo lo cogemos. Oye, Juliana, sí, o sea, en realidad lo hice como un chiste, pero después trayendo lo de Isabel Stengers de pensar en presencia de, porque digamos, Juliana Martínez entendía lo espectral como, digamos, lo oblicuo, ¿no? Digamos, como aquello que está presente, no presente, sobre todo, digamos, en obras literarias, cinematográficas, ¿no? Entonces, digamos, como lo abyecto se hace presente sin estar. Y creo que justamente esta sería una inversión radical de pensar en presencia de, ¿no? O sea, de pensar en presencia de, y bueno, ahí simplemente para reforzar lo que Juliana dijo, cité la última frase con que termina Isabel Stengers, Notas por una ecología de prácticas, que es cuando ella dice que, bueno, que ella tiene que pensar en presencia de esas mujeres que los filósofos querían, digamos, negligenciar y silenciar, ¿no? Entonces creo que por eso trae lo de radical, ¿no? De que una cosa es como pensar los espectros como eso que siempre está presente, ausente, pero digamos en esta lectura también vía desprez, es como llegar y decir, bueno, no, pensar en presencia de ellos, es que no es que están ausentes, ¿no? Yo no pude estar presente cuando Juliana apresentou seu trabalho, pero assisti depois em YouTube. Eu penso que é um trabalho muito interessante. Pero tenho certos problemas com quando, por exemplo, ela diz que quer escapar do problema do sobrenatural. Ela diz expressamente que não, que
porque não quer tratar de lo sobrenatural. E eu penso que lo sobrenatural é o recalcado de toda a história ocidental, toda a política, toda a história ocidental. E nós estamos... Quando eu digo que não estamos solos, não é solamente solos porque há espectros ou há fantasmas, mas há outros pueblos, há outros mundos, há outras gentes. Essas gentes estão em contato com espíritos, com fantasmas. O que hacemos disso? Que hacemos disso? Rimos destas pessoas? Eso es eso que la crítica, eso es el trabajo de la crítica. Eso que Stangers, por eso que Stangers e Pinhari quieren se afastar de lo concepto tradicional de crítica en la sociología capitalista. Porque a crítica está fundada em uma epistemologia que opõe verdade e opinião. A los que sabem a verdade e a los que sabem e los que acreditam, e los que creem. E nós estamos do lado dos que sabem. E reímos da cara daqueles que creem. Ou somos, como dizer, condescendentes? No sé cómo se dice. Sí, yo quisiera agregar que a mí me parece obvio, valorando todo lo genial de Juliana, pero es eso, o sea, Juliana tal vez ya está en un registro epistemológico, digamos, creando una maquinaria conceptual y crítica, mientras que Juliana está en un registro ontológico, ¿no? O sea, como que creo Sí, que... sí, es que... Y creo que esa es como la diferencia, por eso yo hice el chiste de lo radical, ¿no? Que lo radical sería saltar de lo epistemológico a lo ontológico, ¿no? Es que yo tengo muchos problemas con la idea de crítica y con la idea de filosofía crítica. Muchos problemas, porque me parece... Yo leía una entrevista de Vincent Desprez hace algumas semanas, em que ela decía justamente isso, que dada su formação, é uma filósofa europeia, belga, ligada ao pós-estruturalismo, etc., que deveria ser uma filósofa crítica, deveria praticar a filosofia crítica, pero que jamás ha podido hacer isso, porque pensa que a filosofia crítica se baseia em um modo de mostrar-se esperto, inteligente diante da estupidez de los outros. Stangers e Pinhari, ellos en la sociología capitalista, ellos hablan de un potencial corrosivo de la razón. Não é uma questão de verdade ou de falsidade, mas é que há coisas, eles dirão, há coisas que necessitam de um tempo para brotar, para crescerem. E a crítica, a razão pode ser muito destrutiva nesse sentido. E, entanto que, por outro lado, o problema com a crítica é que a crítica se baseia em algo que é, né? Em la questão de ser, não de la devenir.
O que seria de uma crítica que supõe o devenir em lugar de ser? Então, tu não hablaria de algo diante do que está pronto, já é. Pero hablaria conjuntamente, dado que se trata de devenir, trata-se de devenir conjuntamente. Devenir conjuntamente, es decir, de aprender e transformar-se de algum modo, né, em aquela relação, em dada relação. Então, nesses filósofos, encontraremos sempre uma posição de rechaço à la crítica. Eu sei que essas são coisas que muitos filósofos não gostam de ouvir. Claro, aquí creo que, bueno, Germán parece que se tiene que ir, pero nos dejó un comentario al final que voy a leer. Felicito a Juliana porque su exposición, segundo que se me está moviendo esto. Conmovedor, uma coisa também, tenho problema com a ideia intelectual crítico. Ah, sim, Germán, estamos juntos. Sí, percibo ahí una posición de poder, en general una posición masculina o patriarcal que sobreestima el intelecto, la inteligencia y subestima la imaginación, que es una Concordo em todo. dice, es una potencia no solo humana, sino también animal, vegetal, espectral, cósmica. Un abrazo grande, bueno, y celebro estos encuentros inspiradores. Estou totalmente de acordo. Assim, no que diz respeito a Marx ou ao capitalismo, por exemplo, essas filósofas, sobretudo Stangers ou Haraway, elas não cessam de dizer que há uma quantidade enorme de análises, de buenas análises, de grandes análises sendo produzidas a respeito de capital. O problema não é a qualidade das análises críticas de capital. Mas nenhuma delas foi capaz de derrotar capital. Então, quizás sea el momento de pensar en otras estrategias, otros modos de enfrentar ese monstruo, porque la análisis crítica ella puede ser maravillosa, pero ela não tem força diante de Claro. capital. Había otro punto que a mí me llamó la atención que tiene que ver cuando tú dices de una manera muy, muy sugerente que el problema con los muertos no es un problema de tiempo, o el problema de los fantasmas no es un problema atado al tiempo, sino sobre todo un problema atado al lugar o a la geografía, ¿no? Y me acordaba en la intervención de Germán en el primer encuentro, su charla consistió en una relectura de la psicopolítica. Y aquí aparece en la tuya una especie de, no sé cómo llamarla, de geopolítica espectral o de alguna especie como de vínculo muy potente entre el modo de existencia de los muertos, de los espectros y el lugar, ¿no?
la geografía donde están. No es gratuito, pues, que además toda la intervención haya estado anclada en Brasil, digamos, en el territorio donde tú vives y de donde eres. Entonces me surge la pregunta de si podrías ampliar un poco en qué sentido pensar a los muertos o a los fantasmas desde un punto de vista geográfico podría iluminar formas para interpelar a vivos y muertos, ¿no? Como también decías. O sea, ¿qué ganamos pensándolos en términos espaciales en vez de términos temporales? Es que creo que para comenzar, esta idea no es mía, es de Vincent Desprez. Está em O Bonheur de Mort, que é um livro formidável, em que ela se coloca como sujeito de experimentação. Ela empieza a conversar com pessoas que perderam parentes ou amigos, ou hijos, e todas as pessoas têm conselhos para ela, conselhos para ela. Ela empieza a seguir todos os conselhos para ver o que se passa, se os fantasmas chegam a ela. E chegam. A certa altura, ela tem sonho, e seu filho tem sonho super misterioso, enigmático, é incrível. Bom, pero a ideia é que quando os muertos quando se habla com os muertos, quando se entretém uma relação real com um muerto, sempre há um lugar en el qual essa relação é mais forte. Não é sempre o cemitério. Pode ser um lugar em que a pessoa gostava de caminhar, um lugar especial de encontro, um lugar em que aquele encontro, porque sempre se trata de uma relação. Não é jamais não estamos falando aqui de qualquer encontro, pero sempre há um lugar especial, né, em que os muertos não solo, dirá Desprez, não solo se manifestam com mais fuerza, pero un lugar a que los muertos llaman los vivos, para donde seducen los vivos para que van a esses lugares. Ella percebeu isso estudando uma série de grupos. Fiquei pensando, isso me fez pensar se há uma questão geográfica ligada a los muertos, a los fantasmas. Comecei a pensar o que se passa com esses grandes fantasmas, com esses fantasmas enormes, como, por exemplo, Marx, que é um fantasma que soprou que tantas pessoas no mundo. E o que se passa
quando faz essas travessias transcontinentales. ¿Qué se pasa con eso? ¿Qué se pasa con eso, con ese fantasma? Porque essa é uma questão também que já me pus, eu não sei o que já me coloquei, não sei a resposta que é se os fantasmas viajam. Já li que sim. Nesses livros de antropólogos e investigadores dizem que sim, que os fantasmas podem viajar, podem fazer viagens. E se podem fazer viagens, quem eles encontram? Porque não me parece que há muito ganho se pensamos em termos temporais, tanto em termos temporais. Por supuesto que há. E é muito interessante a questão temporal dos fantasmas. Por exemplo, há fantasmas que mantêm a mesma idade por todo sempre. Há fantasmas que hacen cumpleaños todos os anos, que quando se mueren niños, por exemplo. Há pequenas festas, fazem 3 anos, 4 anos, 5 anos, que crescem. E há fantasmas que, por outro lado, não. Serão eternamente 50, 60 anos, 70, 90 anos. Não sei. A questão de tempo é muito curiosa, não só em relação ao passado, mas em relação à questão de se os fantasmas ficam viejos ou não. Claro. Se o tempo passa do mesmo modo ou de outro modo para os fantasmas. Claro. Mas a questão da geografia, já que estamos tentando pensar em termos políticos, me interessou pensar, me interessa ainda pensar esse problema da cidade, por exemplo, da cidade da floresta. Há pueblo indígena brasileiro, os Tiquimã, os Machacali, o Tiquimã, que seus espíritos habitavam os bosques, mas hoje não há mais bosques por causa do desflorestamento, tudo isso. Então, os espíritos hoje habitam os peios de los indígenas. Eles tiveram que se desalojar. Então, há todas essas problemáticas a respeito do lugar de los espíritos e do lugar de los mortos. Eles têm seus lugares, os lugares em que os encontros se passam. E o que se passa quando pensamos que qualquer pedaço de terra é igual a qualquer outro. Por isso dizia quando começava que a questão da doble morte era uma questão para os espíritos e os deuses também. Ouvi uma outra indígena muito preocupada, porque com o desflorestamento os espíritos estavam morrendo, porque habitam as árvores. Então, os fantasmas também morrem.
Os espíritos também podem morrer. Claro, claro. Bien. Tengo una, no sé, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún punto para tocar? No, Porque, Yo, yo dale, quería, Sebastián. yo quería decir, ¿no? Que con este tema de llevarlos en serio, ¿no? Los fantasmas. De hecho, hay fantasmas y muertos que tienen Facebook, ¿no? Y que año a año las familias, ¿no? Alimentan el Facebook, ¿no? Y ese es un modo de relación. Y en relación a que los fantasmas viajan, sí, yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con mi abuela fue en un Día de los Muertos en Buenos Aires, Argentina, y que digamos yo le prendí una de estas calaveras y ella apareció en sueños. Y desde entonces, todos los días de Tu los abuela muertos, te apareceu em sonhos? sí, o sea, lo que yo digo es que sí viajan porque, digamos, claro, ella murió en Colombia, pero la primera vez que se me apareció fue porque la evoqué en un Día de los Muertos, ¿no? Según las tradiciones mexicanas, pero en Argentina, ¿no? Y Uhum. apareció en sueños y desde entonces, todos los días de los muertos, ella aparece en sueños, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí, sí viajan, sí viajan. Você viaja. Uhum. Sí, sí, sí. A mí se me ocurre una cosa que me interesa y que también lo hemos conversado tal vez en los otros dos encuentros, y es, bueno, esta idea me parece fundamental, la idea de que existe un lugar en el que los muertos llaman a los vivos, ¿no? Que tú decías ahorita. Y yo me pregunto, mejor dicho, yo creo que el arte en general permite de alguna manera la fabricación de ciertos lugares, una especie de dispositivos, una especie de preparación de unos sitios, sea en un museo, sea en un teatro, sea en la calle. O sea, el arte mismo, ¿no? Se conecta de una manera muy primitiva, digamos, o muy primaria con lo ritual, con... Não diga primitivo ou primário, não são bons términos. ¿No qué? Perdón. Não são bons términos, primitivo, primário. No, bueno, en términos primigenios, bueno, digamos, originales, hay una Atávicos. Existe essa palavra, atávicos. atávicos fundamentales entre arte y magia, ¿no? Y de hecho, cuando uno va a los centros de memoria, a los museos de la memoria, uno sí siente una cierta presencia masiva de cierto tipo de energías, de seres, de memoria, digamos, precisamente cargados. Y bueno, con todo este problema que hay alrededor de cómo hacer una alianza política con los espectros, es posible crear un pueblo espectral o, como diría Fabián, una comunidad de los espectros. ¿Cómo ves ahí tú la relación con el arte? ¿Qué se te ocurre o qué quisieras comentar? Ah, estou de acordo, muitíssimo de acordo. Acompanho menos do que gostaria trabalhos de artistas nesse sentido. Acompanhei durante um tempo trabalhos, pero trabalhos mais direcionados à questão de la extinção, Ujú. que é que tiene que ver, porque se trata de desaparecidos também. E me, me, me recuerda um, um trabalho de Beatriz da Costa,
Y es una artista alemã, como é que se diz alemã? Alemã que es muerta, que ha hecho un museo para los vivos, que es Museu para los ainda vivos. Essa era uma exposição com espécimes de museus, então tratava-se de animais empalhados, pero espécies de animais que ainda estavam vivos. Uma espécie de celebração de lo que ainda vive de algum modo. Pensei que era um trabalho muito belo. Pero há outros trabalhos, e penso que a arte é fundamental nesse sentido. Vincent Depré escreveu um artículo fantástico a esse respeito ella hablaba de la justamente de la cuestión de la imaginación, de cómo es posible herdar lo que como si de cierto modo en los actos creativos de la arte se fosse posible manter algo de lo que se fue. Cecília Cavalieri, que está conosco hoje, penso que está aqui, ela ha hecho uma obra muito interessante que se chama Música Infernal, em la qual ela tomou la foto da inauguração da posse de Bolsonaro e com a ajuda de um programa de computador transformou aquilo em pauta musical e colocou em la voz de 3 pássaros brasileiros extintos. Esse tipo de coisa creio que é fantástica e nos coloca em nos desperta certos afetos e nos coloca entre mundos, talvez, quizás. Os links estão em chat. Sí, aquí los acabaron de mandar, muchas gracias. Mas há muitas obras artísticas que são incríveis. Eu penso que sim. Creo que Andresa quiere hablar. Adelante. Sí, soy yo. Perdón mi portuñol, yo no hablo español muy bien, mas estava pensando aqui, durante a fala de Juliana, sobre o João e Marighella. Pensei se não for possível ao Brasil ou em outros países da América Latina fazer uma justiça de transição, de fato, política,
seria possível pensar em uma justiça de transição cosmopolítica em relação a esses muertos, essas relações e, enfim. Não sei se deu para entender. Eu não sei se compreendo que tu chamas de justiça cosmopolítica de transição. Eu poderia falar um pouquinho mais? Estava pensando que como nunca lidamos ni con la cuestión de los muertos de la dictadura, por ejemplo, como también nunca lidamos con los indígenas muertos en la dictadura y todo que fue muerto con ellos durante la dictadura. Y ahí me pasó por la cabeza tal vez una idea de pueda pensar en un tipo de justicia ou uma transição cosmopolítica, mas eu não tenho certeza. Essa foi só uma coisa que me passou pela cabeça. Me parece interessante, eu só não consigo pensar, eu não vou imaginar como instaurar efetivamente uma Sara Rojas. Eu também não. Só pensei. Mas pode ser interessante. Apenas me pergunto como. Bueno, tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer una última intervención, algún comentario, pregunta. No hay lío si lo pueden hacer también en portugués. Sebastián con seguridad nos ayuda en la traducción. Bienvenidos. Lo que sería de nosotros sin Sebastián? Él conecta mundos. Sí, es verdad. Bueno, está bien. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas y demás. Bom, entonces quero falar mais um. Adelante. Pero essas coisas de livro de Vancian são muito novas para mim, porque conheço, eu leído todos os livros sobre os animais, pero já pula no li el libro de los muertos, sino que há poucas semanas. E é um livro fantástico, pero não tive tempo ainda de reflexionar, de pensar a isso respeito, e de como conjugarlo e articularlo com outras investigações que eu que fiz antes a respeito de los fantasmas, pensando em fantasmas de cine, fantasmas de paisagem, e eu penso, por exemplo, que essa ideia de los fantasmas e a geografia pode ser muito boa para conectar com a ideia de fantasmas de paisagem, as paisagens sacrificiais, de todo isso, mas creio que isso é um trabalho por venir. E por venir ainda, mas creio que é fundamental. Outra coisa que queria dizer é
uma outra coisa, não a respeito de fantasmas, exatamente, mas algo belíssimo que li em outro livro dela, dois livros dela que eu não havia lido, os dois últimos livros dela que eu não havia lido antes, los li em las últimas semanas, que são O Bonheur de Mort e Habiter un Oiseau. Habiter un Oiseau, uma noção riquíssima de conceito riquíssimo, novo de território, a partir de los animales, de los passarinho, ¿Pájaros será? passarinho, hã? Pájaros. De los Pájaros. pájaros. E quando são pequenininhos, passarini? Pajaritos. Pajaritos, de los pajaritos. Ela dizia que há qualquer coisa quando escuta esses cantos que la movem tremendamente, e que um biólogo, que é Baptiste Morisot, que é autor de alguns livros interessantes, que Baptiste Morisot le ha sugerido que se trata também de algo que de uma espécie de como de afeto atávico, algo que se passa entre lo pájaro, lo canto, quando oímos o canto de lo pájaro e nos sentimos tão comovidos, é que há algo atávico que ainda que muito lejano, muito antigo, persiste, que é o facto de que algum dia fomos todos um só organismo. Eu pensei que isso era tão bonito, tão belo. Então, eu penso que há uma maneira, haverá uma maneira de trazer isso para a espectrologia também, mas não sei qual. Pero penso que há uma maneira de pensar isso. A ideia de que todos dia fomos um só organismo. E também queria terminar dizendo que, embora, como dizia Deborah Bird Rose, ela dizia que como é possível pensar, como é possível estar aqui a sombra, in the shadow of all this death. In the shadow of all this death. Esse é algo que estas investigadoras, sobretudo investigadoras mulheres, isso não é algo que busquei conscientemente, que eu trabalhe sobretudo com autoras, com investigadoras, não é algo que eu ha decidido certos dias, é algo que se passou. Mas é que percebo que nesses escritos, nessas investigações, há uma confiança no mundo, há uma confiança na possibilidade de alguma recuperação ou de alguma forma de fazer comunidade, mesmo que em ruínas, de que algo sempre resta, que é algo que por vezes
por veces la filosofía me parece até, poderia dizer nihilista diante do peligro em que nos encontramos em um peligro, em um momento realmente in the shadow of all this death, e com a vergonha de los supervivientes, que não sabem até quando serão supervivientes também. Mas en la obra dessas mulheres, mas também en la luta, en la lucha de los pueblos indígenas, quando escucho los líderes hablarem, quando veo as experimentações, as comunidades, lo que estão haciendo, pienso que la filosofía de facto debería abrirse para los otros, porque toda esta charla de no hay mais o que hacer, estamos todos condenados, não é um bom efecto. Es eso. Gracias. Bien, coincido y hay como un gesto a mi juicio afirmativo, ¿no? Y pues finalmente creo que el viraje hacia una apuesta pragmática es un posicionamiento estratégico, político, espiritual y en últimas, pues creo que ese estilo de tejer pensamiento como con las filósofas que tú has traído, las pensadoras, es más que evidente, ¿no? Y creo que además que en el modo en que tú misma nos compartes tu idea, pues está resonando pues ese gesto y eso es a lo que me refería al inicio como conmovedor. Y bueno, nada, pues te agradecemos completamente por tu participación, Juliana, por tus ideas, por haber también compartido un pedacito de tu cumpleaños acá. Sí, sí. Un Agora cumpleaños. tomaré un trago. Eso sería el acto a seguir ideal. Bueno, no, nada. Yo te agradezco desde otros presentes. Les agradecemos a todos los que se han conectado y han estado aquí también acompañándonos en este espacio. Esperamos el viernes que se pueda llevar a cabo la última sesión con Ana Carrasco Conde. Ayer nos había confirmado, pero esta mañana escribió y está mirando si va a ser posible hacerla el viernes o hacerla. Entonces, pues esperemos a que salga. Si no sale, igual les estaremos contando ahí por redes. Y bueno, pues nada, muchas gracias y estamos entonces en contacto. Que les vaya muy bien.